Si la mente de esta niña ya la domina la ansiedad solo por ir a un campamento de hockey, ya veréis cuando tenga que salir del armario. Hola, ¿qué tal? Soy Iván F. Mula, periodista cultural, y en este vídeo os voy a hablar sin spoilers de Del Revés 2, como se ha llamado en España, Inside Out 2, o en Latinoamérica, Intensamente 2, un título que me parece mucho mejor que la traducción española, de todo hay que decirlo, y que ha llegado un poco a los cines a salvar la taquilla de este año, que sobre todo en España estaba siendo muy flojita, y creo que demuestra que cuando hay un título que de verdad llama a la gente, no sé, no porque sea una secuela, sino porque por un motivo o por otro esta película sí que está interesando a la gran mayoría del público, y creo que eso tiene que ver con el sello Pixar y con poder llevar a los niños y a las familias a las salas. Pues me parece que bienvenida sea, y si es buena y mantiene el nivel alto como es en este caso, pues mejor que mejor. La película es una secuela casi directa de la anterior, donde vemos a la niña protagonista entrando ya más de lleno en la pubertad, y por lo tanto un montón de nuevas emociones más complejas irrumpen en su mente y en su personalidad, haciendo que todo acabe patas arriba y que las emociones tengan que intentar volver a tomar el control de la mente de la niña protagonista, de la que se hace cargo en esta ocasión ansiedad, que viene como una locomotora. Personalmente valoro mucho de Inside Out, la primera película, su originalidad en un momento en el que Pixar estaba haciendo quizás buenas historias pero no ya tan originales, y me parece que aquí dio con la tecla de algo que no se había hecho nunca, que no se había visto de esta manera, y me pareció muy interesante, divertida y para los niños incluso educativa. Aquí quizás lo que perdemos es un poco el efecto sorpresa, puesto que es la misma fórmula con nuevas emociones y nuevos personajes. Sí que eso aportan novedad y diversión también, y más complejidad a la hora de hablar de lo que es lo que nos forma una personalidad de una niña que pasa a ser adolescente. Así que esta secuela en ese sentido nos sorprende tanto y juega a ser más de lo mismo, apoyándose sobre seguro pero añadiendo estos nuevos elementos. De hecho, todas las nuevas emociones creo que es el punto fuerte de esta película, sobre todo ansiedad, que es prácticamente la estrella del show, pero también pues vergüenza, envidia, y este personaje francés que le llaman ennui, que es como pereza, que a mí no me acaba de convencer que la hagan francés, pero creo que tiene algo que ver con cómo esta expresión se usa en Estados Unidos, que entiendo que ellos usan la palabra francesa y por eso es así este personaje, aunque trasladado al mundo español pues no acaba de tener mucho sentido que sea francesa. Pero sobre todo me sigue pareciendo fascinante cómo cogen algo que es como muy complejo de explicar, sobre todo para los niños, y luego hacen sencillo pero sin simplificarlo, sin perdiendo matices, sin hacerlo demasiado tontorrón o básico. Es decir, nos explican de manera sencilla y comprensible para todos los públicos la complejidad de las emociones, y el hecho de añadir nuevas emociones lo hace todavía más interesante. Es decir, tenemos aquí una película para niños que evidentemente también pueden disfrutar los adultos, donde se les está explicando qué es la ansiedad y cómo funciona un trastorno de ansiedad. Eso me parece increíble, sobre todo teniendo en cuenta que en la historia de la animación venimos de Disney en los años 40 y 50 explicándonos a través de cuentos de hadas lo que es el amor romántico de una manera totalmente tóxica y equivocada, porque eran otros tiempos. Hemos pasado de eso a explicarles a los niños lo que es la ansiedad, así que el avance me parece prácticamente un abismo. Dicho esto, y poniendo todo el reconocimiento en el gran valor que tiene explicar esto a los niños y el mensaje que deja la película, en el que cada emoción tiene su espacio, como pasaba con tristeza y alegría en la película pasada, la ansiedad tampoco va a desaparecer, es normal que irrumpa, pero hay que encontrarle el lugar, y está muy bien que hayan participado psicólogos especializados en ansiedad y en trastornos relacionados con la adolescencia para explicar la historia en los términos adecuados. Eso se nota, y por eso creo que esta película, igual que la anterior, son muy especiales, son películas en ese sentido únicas, que son muy difíciles de replicar, a pesar de que luego la historia que nos cuentan es muy sencilla si quitas la parte de las emociones, que eso es como quitar la gracia de la película. Lo que se nos cuenta de lo que está pasando en la vida de la protagonista al final es como muy básico y muy sencillito.
pero viendo cómo lo viven las emociones desde dentro y cómo funciona la mente de una niña, es lo que me parece que hace de la historia y de la película algo mágico. Dicho esto, me parece que son películas muy de tesis, muy conceptuales, muy de vamos a contar esto de esta manera y lo consiguen, pero al final no es una historia, una aventura a la que me gustaría volver a ver, repetir y hacer ese viaje con ellos otra vez, puesto que no hay mucho más allá que sacarle de lo que literalmente se nos cuenta. Es decir, tú puedes ver otras películas de Pixar y extraerle contenido más allá. Sin embargo, estas películas, aunque parezcan muy metafóricas, en realidad son súper literales. Es una película donde te habla de la ansiedad y la protagonista literalmente es la ansiedad y te enseña cómo funciona. Es decir, aunque son películas complejas, al mismo tiempo me dan la sensación de que son películas muy literales. Entonces lo que ves es lo que es y creo que lo difícil es simplificarlo hasta ese punto. Después de eso, yo no son películas como Coco, Ratatouille, Buscando a Nemo, Toy Story a las que vuelvo continuamente porque quiero volver a vivir esa aventura. Estas simplemente las aplaudo y las dejo un poco atrás. Esto quizás es una opinión personal, pero creo que no le quita mérito a estas películas, solamente es mi vivencia con respecto a ellas. Le voy a dar un 7 a esta película, recomendándoos a todos que vayáis a verla si sois fans de Pixar, si sois fans de Inside Out, porque si os gustó la primera seguro que os va a gustar. Y también quiero recordar que hay como una especie de narrativa alrededor de Pixar, como que no están en un buen momento creativo, porque las últimas películas se han estrenado directamente en plataformas, entonces da una sensación como de que hay un cierto fracaso en Pixar últimamente y me parece que si pensamos realmente en los títulos que nos han traído en los últimos años, me parece un disparate. Hemos tenido Red, hemos tenido Onward, hemos tenido Soul, hemos tenido Lucas, son películas buenísimas y me parece que con esta Inside Out 2 no podemos decir que están en un mal momento creativo. Otra cosa son los números que quiera hacer Disney o Pixar por su cuenta, pero afortunadamente sigue habiendo Pixar, sigue habiendo películas como esta y me parece que están a un nivel muy alto comparado con el cine de Hollywood comercial actual y eso tenemos que seguir reconociéndoselo.